Seguimos en este especial de elecciones, ya se acerca la jornada para las elecciones legislativas el próximo 8 de marzo y seguimos con invitados muy especiales que nos siguen dando un panorama acerca de lo que se viene en materia electoral para el pueblo colombiano. Precisamente hoy nos acompaña Camilo González, él es internacionalista, él es politólogo de la Universidad Javeriana y viene a hablar un poco acerca de lo que se viene para nosotros este domingo 8 de marzo. Camilo, bienvenido nuevamente a los micrófonos de Pulso. Muchas gracias, David, por la invitación. Encantado. ¿Cómo va todo? Bien, analizando la política nacional y la política global. Bueno, ahorita se viene un escenario bien interesante que nos marca el camino hacia lo que son las legislativas, que, bueno, marcan un poquito lo que viene a ser las elecciones para presidente. Entonces, pues yo creo que tenemos espacio para hablar tanto de la una como de las otras, porque también hay un escenario de elecciones de partidos políticos e interconsultas entre varios aspirantes a la presidencia de la República. Pero entonces, ¿cómo vemos el panorama para este domingo? Bueno, Colombia tiene una particularidad, es que las elecciones legislativas y las elecciones presidenciales no son concurrentes, aunque son el mismo año. Y en ese sentido, usualmente lo que sucede con estos países que tienen elecciones concurrentes, sucede en el mismo día, el mismo año, es que tienen el efecto arrastre. Votas por presidente de un color y votas por el mismo en el partido de ese presidente, de ese candidato a presidente. En Colombia no sucede eso. Una cosa es la lógica que tenemos a nivel legislativo y otra muy distinta a la que tenemos a nivel presidencial, pero ambas están muy relacionadas porque las elecciones legislativas son el primer termómetro para las elecciones presidenciales. Los candidatos están muy pendientes efectivamente de con quién van a hacer alianzas, o sea, quiénes van a ser sus, digamos, coequiperos, digamos, en el Senado de la República, en la Cámara de Representantes, para lograr, pues, obviamente, que su agenda presidencial, pues, obviamente, avance. Entonces, creo que en el caso de Colombia hay que saber un poco, entender de que efectivamente hay dos lógicas muy distintas. La lógica más de programático, más clientelar, incluso en algunas regiones del país. Otras también puede ser afectiva, en el sentido de que, pues, nos gusta un candidato a la Cámara o al Senado, que difiere totalmente con la idea de que nos puede gustar o no un candidato a la presidencia. Pero están muy relacionadas porque efectivamente muchas veces ese candidato a la presidencia o no termina haciendo, digamos, coalición con lo que nosotros votamos en las legislativas, o efectivamente lo puede hacer. Bueno, pero ¿hay o no hay arrastre? Creo que no hay arrastre. Y esto lo vimos en las elecciones de 2022. O sea, elegimos un presidente de centro izquierda, Gustavo Petro, pero si uno se pone a mirar ciertamente digamos, el Congreso de la República es muy centro derecha. Es lo que en su momento se llamaría un giro incompleto hacia la izquierda, porque no tenemos presidente de izquierda y Congreso totalmente de izquierda. Tenemos obviamente esta idea muy conservadora de seguir eligiendo partidos de derecha. Y es saludable en el sentido de que ciertamente el Congreso de la República es un contrapeso de la presidencia, del Poder Ejecutivo. Entonces, hay una especie de persistencia un poco de ver a Colombia como un país muy conservador, aunque eso está que estamos cambiando. Eso, si quieres, lo podemos hablar un poquito. Pero también la idea de que efectivamente nos hemos dado la oportunidad de hacer una alternancia, al menos ideológica, en el Poder Ejecutivo, que es el caso de la presidencia. Bueno, pues, hablando de ese medio giro, bueno, hay unos escenarios que estábamos mencionando recientemente en la encuesta de Guarumo que pone al pacto histórico punteando en las predicciones de lo que va a ser las elecciones legislativas y ponen al centro democrático, de pronto, al centro democrático de segundo con un 21.9%. Están las dos punteando. ¿Va a seguir la polarización en el país? Sí, de hecho, el hecho de que votemos, el hecho de que incluso las encuestas demuestran eso, es que efectivamente el país está partido en ese clivaje que uno podría decir es izquierda-derecha, pero también puede ser un fenómeno que uno podría decir si efectivamente es más petrismo, uribismo, que de pronto, digamos, se puede ver sobrepasado después de que Petro se vaya de la presidencia, o incluso de que Uribe no llegue al Congreso, porque también puede suceder. Es un poco más entender el hecho de que estamos hablando de derechas que se van, e izquierdas incluso, que están evolucionando.
que están evolucionando incluso con el clima del mundo. ¿En qué sentido? En que hay nuevos temas sobre los cuales se polariza. Entonces, temas de asuntos morales, por ejemplo, el aborto, la eutanasia, asuntos incluso latentes, como por ejemplo la redistribución de la riqueza, eventos, digamos que también incluso internacionales. De hecho, incluso hay algo que me pareció muy curioso, por lo menos de esta campaña, que por ahora ha bajado su intensidad, pero que creo que va a tener mucha importancia, es el tema internacional. El tema particularmente muy sensible de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Colombia, ¿sí? Incluso también se polariza mucho en términos de cómo debemos crecer, ¿sí? Entonces, una más con el empuje del Estado. Por ejemplo, el crecimiento que hemos tenido en el último trimestre es, digamos, obra o es consecuencia efectivamente de cómo el Estado ha empujado la economía, pero hay otros que piensan que efectivamente eso no puede ser, en que incluso ese empuje que ha tenido en el último trimestre de la economía pues termina quitándole viento de cola en el futuro. Entonces eso de alguna forma termina como generando dos visiones de país. Estabas mencionando que hay una izquierda que se viene solidificando, que viene creciendo, pero la tendencia, y aquí apelo al título como internacionalista, pues en la región es que la tendencia del giro está yendo hacia la derecha. Aunque bueno, Colombia siempre va un poco tarde con las tendencias en materia de la región, pero entonces, ¿qué se puede esperar? ¿Un giro completo hacia la izquierda o seguir la tendencia que está siguiendo la región? Bueno, yo creo que esta idea de que estamos girando a la derecha puede terminar siendo engañoso. ¿En qué sentido? En que ciertamente lo que hemos tenido son elecciones que golpean a los oficialismos, independientemente si son de izquierda o de derecha. Okay. El asunto es que si uno nota es que después de los estallidos sociales, Chile, Colombia, otras regiones, otros países, perdón, de la región, lo que hemos tenido son gobiernos de izquierda que obviamente capitalizaron, obviamente, ese descontento. Los estallidos se dieron incluso durante gobiernos de derecha. Hubo una pequeña luna de miel con gobiernos de derecha, muy cortita, que vino con el estallido y después ahora sí, digamos, los gobiernos de izquierda. Entonces, los gobiernos de izquierda terminan siendo por rebote la opción para castigar a los oficialismos que en esos momentos eran de derecha. Entonces yo creo que de pronto es muy engañoso, okay, ¿sí? El hecho de que sintamos que vamos hacia un lado, pero lo que no vemos es que efectivamente los gobiernos que estaban antes eran gobiernos de izquierda. Segundo, hay algo muy importante y es la izquierda gobernó durante una década y media más o menos, lo que se conoció como el momento del giro a la izquierda, la marea rosa, y usualmente la rebeldía de la izquierda se empezó como a desgastar. Al ser gobierno se volvió el status quo. Y entonces, ¿qué hizo la derecha? Tomó las banderas de la izquierda para hacer la nueva rebeldía. Entonces hay nuevos temas sobre los cuales se polemiza, se polariza, hay nuevos temas que obviamente terminan siendo temas que afectan directamente a la izquierda. De hecho, muchas veces la derecha le empieza a quitar temas como por ejemplo la redistribución de la riqueza a la izquierda. Entonces, otro gran fenómeno mundial es la idea de que ciertamente lo que tenemos es que la derecha paradójicamente se volvió rebeldía. No es una idea mía, es una idea de un politólogo, Pablo Stefanoni, que básicamente dice, literalmente, le quitaron a la izquierda que estaba en el poder esas, digamos, banderas que eran muy revolucionarias, que eran muy de rebeldía y que ahora las toma la derecha. ¿Sería más o menos como un asunto de contrapoder? Exactamente, con una especie de relevo, un poco de relevo en términos de este clima, de esta clima de época, si se quiere. Y que incluso, hay que decirlo, ha estado muy apalancado por un fenómeno global, Donald Trump. ¿Sí? Trump ciertamente lo que ha hecho es incentivar, motivar a que estos gobiernos de derecha pues obviamente se consoliden gracias a nuevos clivajes, a nuevas polarizaciones y pues obviamente tener del lado al presidente más poderoso digamos del mundo haciéndote campaña, que lo hemos visto, como ha incluso en Twitter dicho, quiero que este candidato gane, pues ciertamente es una buena noticia, por lo menos para los partidos de izquierda, de derecha, pero no tanto para los de izquierda. Entiendo. Bueno, pero ese castigo al oficialismo no se ve reflejado en lo que vemos en las encuestas que le estoy mencionando, la de Guarumo, la que publicó RCN recientemente, que muestran
que el oficialismo es el que puntea por lo menos dentro de estas proyecciones. Así es. Y Colombia tiene la particularidad de ser el caso atípico de la región. Es cierto. Entonces, aquí pues obviamente hay una serie como de factores, ¿no? Está el buen desempeño económico, ya lo hemos un poco comentado anteriormente sobre cómo el Estado inyectando cierto dinero a la economía pues ha incrementado el consumo. Hemos tenido pues ciertamente, incluso recientemente, la idea de cómo el gobierno de Gustavo Petro le quitó la bandera a la derecha de que es que las relaciones bilaterales con Estados Unidos están rotas. O sea, llegó a un acuerdo histórico con Donald Trump, con el cual habíamos tenido un año totalmente negro, ¿sí? En términos de relaciones bilaterales. Obviamente el gran lunar, y que seguramente tratará de capitalizar mucho los candidatos de derecha, es la seguridad, ¿sí? Es un tema que por lo menos en su momento era un tema que ya había pasado. ¿Por qué? Porque muchas veces la violencia se había asociado con la violencia del conflicto armado. Y claramente eso, digamos, le dio mucha bandera al uribismo en su momento y demás, pero después de los acuerdos de paz, cuando tú sacaste a las FARC de la ecuación, pues obviamente uno diría, bueno, pero ¿dónde hay más violencia? El asunto es que los efectos colaterales del proceso de paz dieron más insurgentes, bueno, más grupos ilegales y demás, y la paz total lo que terminó fue empoderándolos. Entonces, digamos, como el gran lunar. Pero en digamos, los otros indicadores, económico, por ejemplo, el empleo y demás, pues ha ido avanzando, y sobre todo la gran apuesta del gobierno Petro con algo tan sensible como el salario mínimo. Aumentarlo al 23% e incluso lograr que los empresarios lo aceptasen. Entonces eso también genera, digamos, mucha atracción, mucha simpatía con el gobierno. Y hacerlo en un momento tan crucial como la campaña electoral, pues obviamente digamos que genera mucha más confianza en el candidato oficialista. Pero, profe, hay quienes dicen que esos buenos resultados económicos son de mentiras, son de papel. Está mucho el término de que Colombia está viviendo al debe. El nivel de deuda, pues el crecimiento de deuda externa es impresionante, la emisión de bonos también, la inflación, si bien no se ha disparado y se ha mantenido, digámoslo así, estable, pues está por encima de las inflaciones de los demás países de la región. Entonces, ¿qué tan cierto es que esa es una bandera para sacar, para enarbolar, para conquistar votos en este momento? Yo creo que el candidato, digamos, de oficialista, en este caso Iván Cepeda, y lo ha dicho, va a tratar de continuar con estas políticas. El gran problema es que muchas veces se piensa en el presente y no en el futuro. Y las elecciones son en el presente. Entonces, digamos que muchas veces se apela un poco a la emoción del votante de que en estos momentos tengo algo, pero no sabemos qué pasa en el futuro. Usualmente también esto es lo que hablamos un poquito sobre el viento de cola, y es que ciertamente, de alguna forma, el empujón que se le ha dado a la economía es un impulso más estatal que del sector productivo, y es ahí donde está el gran problema. Porque ciertamente cuando el sector público, en este caso el Estado, ya no tenga ingresos, porque también estamos viendo una crisis fiscal, pues va a ser muy insostenible ese crecimiento, digamos, apalancado por el Estado. Entonces, aquí es donde aparece pues obviamente la idea de volver a retomar el sector productivo, volver a generar, digamos, más garantías para las empresas. Entonces, ciertamente, digamos, estamos en un escenario en donde efectivamente tenemos un presente que nos, pues para cierto sector del electorado es maravilloso, ¿sí? Pero hay otros candidatos que llaman la atención sobre, bueno, ¿qué va a pasar el día de mañana? ¿Sí? Y obviamente, y hay que decirlo, las deudas, los empréstitos, los créditos y demás, los pagamos nosotros con los impuestos. Y obviamente el Estado, sobre todo desde una noción de izquierda, es un Estado que busca intervenir en la economía. Y eso de mover digamos, los teclados y demás, a veces no resulta ser, digamos, muy producente a favor, digamos, de la economía. Igual la gente no lo ve. No ve ese escenario detrás del aumento del salario mínimo, de las noticias y los titulares con una muy buena calificación para la gestión económica del gobierno. ¿Es por eso que el oficialismo va punteando en las encuestas? Una parte sí, digamos, hay que decir que los resultados del presidente Petro son directamente endosables al candidato del pacto histórico.
¿sí? Creo que es una buena división del trabajo. Es decir, el candidato, en este caso Iván Cepeda, trata de conseguir votos, pero quien hace la labor, digamos, de decir esto es lo que va a pasar si eligen a Iván Cepeda, es de Petro. Creo que hay una buena, digamos, sinergia de eso, a pesar de que se ha dicho que el candidato de Petro es Roy Barreras o Daniel Quintero. Creo que ciertamente la opción más clara de la izquierda en estos momentos es Iván Cepeda. Pues, lo dicen las encuestas. Sí, es que no baja del 30 y pico. Exactamente. Ahora bien, hay un factor que no ha pasado desapercibido, que es por default que la derecha no está organizada. Hemos visto que la izquierda ha hecho muy bien la tarea de organizarse, cuando antes el problema era la izquierda que no se sabía organizar. Entonces, los problemas que tenía antes de la izquierda ahora las tiene la derecha. ¿Sí? Seguimos en ese relevo. En ese relevo muy, muy increíble. Y es que hemos visto, por un lado, el Centro Democrático, obviamente con el expresidente Uribe a la cabeza, pero con esos grandes problemas judiciales que ha tenido, que lo han golpeado pues seriamente. Lo de Miguel Uribe Turbay, digamos que también eso generó, digamos, gran impacto dentro del partido. Y por derecha, en la misma derecha, te sale, obviamente, Abelardo de la Espriella con una opción de no soy de ningún partido, pero soy de derecha, soy más derechista que incluso Uribe. Entonces, digamos que eso empieza como a hacer una especie de implosión de la derecha. Además, también vemos candidatos en la centro, digamos, derecha y en la centro izquierda que no acaban de decidirse, pero que lo que estamos viendo es que se están hundiendo. Y es que usualmente en Colombia, muy polarizados, pues obviamente los extremos cuando se fortalecen, pues el gran afectado es el centro. Obviamente, las derechas extremas van a terminar yéndose al centro, tienen que moderarse en algún momento para ganar la elección. Entonces yo creo que otro factor que es muy evidente es que la derecha no está organizada y que la izquierda ha hecho muy bien la tarea de organizarse. Bueno, cosas que uno no se imaginaba hace 4 años, pero venga, profe, que nos fuimos en desorden. Y estábamos hablando de las legislativas y de lo que se viene este 8 de marzo, pero mire que hemos estado hablando supuestamente en bancada y surgen los mismos nombres de siempre. Uribe, Petro, derecha, izquierda, extremo de aquí, extremo de acá. Y para allá va mi pregunta. ¿A esto es que obedece la estrategia de irse por listas cerradas? Son prácticamente las únicas. Hay otras, creo que está Oxígeno también, que van por lista cerrada, pero son las más importantes y se van a lista cerrada. Seguramente no hay otras opciones, no hay nombres que destaquen después de lo que dejaron estos dos caudillos. Creo que caudillos es una forma de decirlo. Bueno, yo creo que sí, creo que obedece un poco como a la idea de estar viviendo un momento coyuntural. La izquierda, porque sabemos que Petro sale de la presidencia, no hay muchos nombres muy, digamos, como mediáticos, si se quiere, en la izquierda, digamos que se conoce más el logo, el pacto histórico, que de ciertas figuras, y eso pues obviamente obedece a la idea también incluso de cerrar filas ante lo que ha pasado con el Consejo Nacional Electoral, que digamos toda esta discusión sobre si es un solo partido, si son varios partidos y demás, pues obviamente lo que ha hecho es que el pacto histórico diga, no, para evitarnos eso, vámonos en lista cerrada, ¿sí? Además porque fortalece la disciplina del partido, ¿sí? Eso es algo muy importante de la lista cerrada, es que fortalece la disciplina de los partidos. De hecho, se le debe al partido la elección de un candidato y no como se hace en lista cerrada, que yo no le debo nada al partido, porque es el número mío el que pues obviamente el que quedó y no necesariamente le tengo que deber la elección al partido. De la derecha lo que tenemos es que ciertamente, y lo considero, es que pensar un poco en el uribismo sin Uribe. Es decir, a mí en lo personal me pareció muy curioso, impresionante cómo el expresidente Uribe se coloca de número 25. Es una apuesta muy arriesgada, ¿sí? Tanto así que un posible titular puede ser Uribe se quemó, ¿sí? Pero es una apuesta arriesgada, porque sabemos que cuando comenzó el Centro Democrático, también con lista cerrada, Uribe era el número 1. ¿Y por qué la gente votaba por esa lista? Porque sabemos que el número 1 era Uribe. Entonces, aquí la apuesta muy arriesgada del uribismo, del Centro Democrático, es por lo menos lograr 25, es decir, incluyendo Uribe.
Si eso lo hace, literalmente se convierte en la primera fuerza. Y obviamente le va a hacer un contrabalanceo muy interesante a un posible gobierno de centro-izquierda. Y si es un gobierno obviamente de derecha, pues obviamente va a tener un socio, digamos, va a tener un enroque muy importante, digamos, en estos dos poderes del Estado, en el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, me pareció muy curioso cómo estos dos extremos tienen dos formas o dos situaciones totalmente distintas para afrontar, digamos, esa estrategia de la lista cerrada. Uh-huh. Sí, distintas, pero dentro de una estrategia que parece muy similar. Uh-huh. No sé, cuando usted estaba mencionando el hecho de que los militantes del partido de gobierno se deben al partido, se me vino a la cabeza, bueno, los militantes del Centro Democrático, entonces ¿a quién se le deben? ¿A la colectividad o a la figura que es Álvaro Uribe? Bueno, y eso es muy curioso porque ciertamente el presidente fundador, y pues presidente eterno, porque así está incluso en los estatutos, pues es Uribe. Entonces, aquí aparece algo muy interesante y es cómo sobreviven los partidos después del paso de su líder fundador, ¿sí? Por eso un poco la idea de pensar cómo es el uribismo sin Uribe, ¿sí? Porque ya podemos tener una idea de cómo puede ser el pacto histórico sin Petro, ¿sí? Uh-huh. Ya le pasó la posta incluso, creo yo, a Cepeda o a otros dirigentes, pero no sabemos en el uribismo. De hecho, incluso uno nota algo muy interesante en la campaña de Paloma Valencia. Vota por Uribe y los de Uribe. Y los de Uribe, sí señor. No necesariamente es Paloma Valencia. Y uno en las correrías, al que ve hablando es a Uribe. A veces siento que se lleva más el protagonismo que la misma candidata. Exacto, e incluso han existido rumores, incluso propuestas un poco descabelladas de que Uribe sea fórmula vicepresidencial. Entonces, a pesar de todo lo que le ha pasado, es de alguna forma como la vigencia de digamos, de este líder político, pero de nuevo, también pensando en cómo puede ser esta colectividad cuando ya él no esté. Bueno, básicamente la apuesta es bien interesante, ya no es un jalonador, es un hombre que empuja desde atrás con esa estrategia. Uno de entrada pensaría, no quiere entrar al Congreso. Eso dicen, pero de nuevo, creo que si lo logra, habrá que sacarle otro capítulo en la historia de Colombia al expresidente Uribe. Porque ciertamente el hecho de ser presidente, volverse senador, obviamente todo lo que pasó en términos de su pasado judicial y demás, y el hecho de volver, de ese comeback desde atrás, creo que sería literalmente épico. No creo que ningún expresidente haya hecho eso en la historia del país. ¿Quiere jugar al adivino? Yo lo veo un poco imposible. Es muy difícil. Pero es una apuesta arriesgada. Pues la verdad pensaría uno que la apuesta no es llegar, sino pues empujar la mayor cantidad de votos posibles. Exactamente, tal cual. Bueno, y esos votos, teniendo en cuenta la situación en la que estamos en un momento en el que, bueno, usted me dice que no arrastra, pero es un termómetro, uh-huh. Hay que mirar para dónde se van esos votos. Si tenemos una derecha con una paloma en medio de una gran consulta, pues no sé qué tanta representatividad tenga esa gran consulta, y del otro lado tenemos a un candidato que se dice outsider, y pues que muchos ven en él de verdad las banderas de Uribe, las banderas de la derecha. Esos votos que se van a dar este 8 de marzo por la derecha, ¿para dónde se van después? ¿Para Paloma? Bueno, si llega a ganar, ¿o para Abelardo? Bueno, yo alguna vez conversé con un gran amigo de universidad que también está un poco metido dentro de la política, y armamos como una suerte de teoría, y es en el evento de que efectivamente gane Paloma Valencia la consulta, y a eso tú le sumas que el Centro Democrático logre más de 20 senadores, creo o creeríamos que la candidatura de Abelardo de la Espriella se empieza a desinflar, porque es la demostración de que efectivamente la maquinaria de un partido mueve más que el carisma incluso de un outsider. Entonces, la apuesta sigue siendo arriesgada, la que hace Uribe, pues obviamente, pero no es imposible que efectivamente esa combinación de las dos elecciones, es decir, de la consulta a la derecha, más la fortaleza que pueda tener el partido en las legislativas, termine por hacer declinar a Abelardo de la Espriella de su, digamos, de su correría, de su candidatura,
¿sí? ¿Usted lo ve viable? Porque es un candidato que va de segundo en las encuestas, que dice que trae fervor popular, que... Pero eso sin tener en cuenta que todavía no estamos en un momento de primera vuelta. O sea, no están todos en el partidor. Okay. Es decir, estamos apenas en el calentamiento. Lo mismo, aunque yo creo que la situación es un poco distinta, es en la izquierda. Pues todos vemos a Cepeda que va punteando, pero es el hecho de que no hay competidor en la izquierda por ahora. Habrá que ver alguna forma si es Roy, si es Quintero, y veremos si le araña votos. Bueno, No lo veo. Ya vamos para allá. No lo veo, pero digamos que en el caso de la derecha es así. Creo que la señal clara es si el Centro Democrático logra consolidar su presencia legislativa y Paloma es, digamos, la candidata de la derecha, pues obviamente ya es una señal de que arrastra más la maquinaria de partido que el carisma del outsider. ¿Y qué tal es la maquinaria del Centro Democrático? Es una maquinaria que tiene buenos resortes regionales. Y aquí me parece algo más paradójico. Las encuestas sobre el legislativo, que son muy pocas, hay que decirlo, deberían ser un poco más, porque siempre nos quedamos con lo presidencial, denotan ciertamente que el Centro Democrático ha pasado de ser un partido que tiene mucha presencia regional a ser un partido nacional. El hecho es que pues, puede ser la segunda fuerza en el Senado, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo es que, distinto a eso, hay otros partidos que en su momento eran nacionales, por ejemplo, conservador, liberal, que se están desnacionalizando. Es cierto. Y tienen mucha más fuerza o fortaleza a nivel regional, ¿sí? Entonces, yo creo que lo que vemos ahí es que, digamos, se puede construir maquinaria desde las regiones y lograr dar ese salto nacional. Obviamente, ¿qué ayuda al Centro Democrático? Pues que tiene una figura como Álvaro Uribe, que fue presidente de la República y pues obviamente es el ícono nacional, el hecho de ser presidente. Entonces, creo que es importante entender que Antioquia, otras regiones del país, que pues obviamente tienen mucho más afecto por las políticas de Uribe, pues obviamente termina siendo muy importante en esos resortes de la maquinaria. Hablando de maquinaria, bueno, ya anduvimos por la derecha, vámonos un poquito más sosegados, más para el centro. Para el centro. Luego volvemos a subirle a la marea por el otro lado del plano. Entonces, por ejemplo, esta encuesta de Guarumo que estamos mencionando acá pone arriba al Pacto Histórico, de segundo pone al Centro Democrático y de terceros y cuarto están los partidos, y quinto están los partidos tradicionales. Está el liberal, el conservador y veo acá a la U con entre un 6 y un 8%, esos tres partidos. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué tantos congresistas van a meter en las curules del Congreso? Y teniendo en cuenta que ellos en estos momentos pues, no tienen un candidato a la presidencia. Estos partidos para mí son los partidos pivote. Es decir, su gran fortaleza no es tener mucha gente, su gran fortaleza es ser oportunistas. Es ciertamente jugar con poco, pero de manera muy decisiva. Entonces, vamos a ver ciertamente un Congreso muy polarizado, dos fuerzas, muy a la derecha, otra más a la izquierda, pero finalmente van a tener que decidir terceros partidos. Y esto lo vimos incluso en esta legislatura, en este Congreso, en que efectivamente tuvimos más o menos el mismo panorama y partidos como el liberal, el conservador, la U y demás, decían en algún momento irse por el gobierno Petro, otras veces la hacían, pues le daban la espalda, y eso es muy importante ciertamente en términos de la gobernabilidad. Es decir, no necesariamente necesitas tener mucha gente para causar daño o para generar un gran beneficio. Entonces, estos partidos van a jugar mucho más a tener fortaleza regional, por eso vamos a ver seguramente más integrantes de esos partidos en la Cámara de Representantes que en el Senado. Un poco por esa lógica que te comentaba. Ya no son partidos nacionales, sino que son partidos que se empiezan a regionalizar. Y sobre todo entendiendo que estos partidos incluso tienen una lógica más de confederación, si se quiere, de caciques o de líderes políticos regionales que obviamente mueven votos. Obviamente, digamos, los partidos nacionales pues tienen cabezas más visibles, por ejemplo el uribismo pues con Álvaro Uribe. El pacto histórico pues obviamente no tiene una cabeza visible, pero pues todos sabemos que puede ser por ejemplo Petro. Sí, exacto. Entonces estos partidos, incluso el liberalismo, puede que tengas esa rivalidad en el directorio, pero cada cuanto hay una rebelión de liberales.
que dicen, no, yo no le debo mi candidatura a César Gaviria, yo me la debo a mí mismo, a mi electorado. Entonces, de nuevo, es esa lógica interesante de cómo hay partidos que empiezan a nacionalizarse, incluyendo un partido de izquierda, y hay otros partidos que en su momento fueron nacionales y empiezan a desnacionalizarse al punto de ser regionalistas. Bueno, yo había dicho que primero la derecha, luego el centro, luego la izquierda, pero a mí me faltó mencionarle a alguien, acá viendo las encuestas, entonces vamos de arriba un poco más para abajo. Pues según Guarumo, estamos de primeros con el pacto histórico, estamos de segundos con el centro democrático, después estamos terceros, cuartos y quintos con los tradicionales, y bien abajo aparece un movimiento que pues ha llamado bastante la atención por cómo ha tomado relevancia gracias al apoyo a un candidato puntual. ¿Qué piensa usted, profe, de lo que viene pasando con Salvación Nacional? Bueno, Salvación Nacional es un movimiento. El problema de los movimientos es que no tienen una estructura. Dependen íntegramente del líder, del carisma del líder. Y en ese sentido, y un poco apelando a la idea fundamental que dije al principio, y es, en Colombia las elecciones no son concurrentes, por ejemplo, no hay efecto arrastre. Entonces, la gente conoce quién es Abelardo de la Espriella, conoce la idea del tigre, pero no conoce Salvación Nacional. Okay. Entonces, una cosa es la realidad de Salvación Nacional, la idea de vote por las listas del tigre. De hecho, empiezan a asociar eso, es decir, empiezan a quitarle la identidad a su propia, digamos, etiqueta, pero la realidad es que todo el mundo conoce a Abelardo de la Espriella por encima de Salvación Nacional. Entonces, yo lo que creo es que ciertamente Salvación Nacional puede estar entre dos situaciones. O no llega, o tendrá uno o dos, digamos, senadores, ¿sí? Porque la están apuntando mucho más al Senado. Y obviamente, pues no va a ser, digamos, un gran respaldo para Abelardo de la Espriella. Va a ser, digamos, tal vez el punto de contacto con otros partidos políticos, pero no va a ser la gran fuerza que obviamente mueva, digamos, Abelardo de la Espriella. Abelardo de la Espriella va por un lado y Salvación Nacional, ahí va. O sea, trata de llevarle el ritmo. Porque Atlas Intel la pone, bueno, además de Guarumo, pues entonces tenemos la encuesta de Atlas Intel que la pone de tercera. Ahora, hay que reconocer una cosa, y es que muchas veces las encuestas, primero, es una fotografía del momento. Del momento. Y segundo, muchas veces las encuestas, no solamente en Colombia, sino a nivel global, terminan siendo imprecisas por lo que conocemos como el voto vergonzante. La gente le da miedo expresar ciertamente por quién va a votar, incluso si es por una figura polémica. Por eso la gente, cuando veía las encuestas en el caso de los Estados Unidos, pues obviamente ganaba Kamala Harris, pero es que realmente la verdadera encuesta es la elección, porque ahí las personas, de manera anónima como es el voto, pues se pueden expresar libremente y decir, no, yo quiero la figura de Trump, o en este caso la figura de Abelardo de la Espriella, ¿sí? Sin ningún, digamos, miramiento o castigo social o sanción social, ¿sí? Lo mismo pasó el plebiscito. Todos pensábamos que iba a ganar el sí, era como la narrativa dominante, pero terminó ganando el no. Entonces, esta idea del voto vergonzante y sobre todo de la mayoría silenciosa, es que ciertamente las encuestas, listo, pueden ser muy representativas, pero a veces terminan siendo muy imprecisas y siguen siendo muy imprecisas. De hecho, desde que llegó Trump, obviamente para captar el fenómeno social de que hay, obviamente, preferencias que son muy extremas, pero que le gustan a la gente. ¿Es posible que se vea ese fenómeno acá? No lo veo, no lo veo. Es decir, yo creo que la derecha está muy concentrada, por lo menos en términos legislativos, en el centro democrático. O sea, creo que es el partido por excelencia de derecha, ¿sí? Lo es más que la U, lo es más que Cambio Radical, ¿sí? Es el partido por excelencia en la derecha. Obviamente, ¿dónde está la disputa? Es que si efectivamente queremos un gobierno de derecha más partidista, como puede ser por ejemplo con Paloma Valencia, o uno más fuera de esquemas, que es en este caso el de Abelardo de la Espriella, que sería una derecha mucho más a la derecha. Bueno, ahora sí cumplo, nos vamos para el otro lado del espectro. Bueno, hablando de maquinarias, ¿cómo ve el escenario de Roy Barreras?
Me sorprendió la encuesta. A pesar de que iba a estar más arriba. Yo pensé que iba a estar más arriba. Ok. Pensé que la experiencia, la maquinaria, hay que decirlo, iba a ser como un poco más efectiva, incluso por la distancia que le saca Daniel Quintero. De nuevo, es la foto del momento, pero digamos no hay que subestimarlo. Entonces, me sorprendió un poco que Roy Barreras estuviera un poco muy abajo, muy por debajo incluso de las expectativas, y que apareciera alguien que en su momento había salido de la contienda, digamos, muy perjudicado, muy lesionado, como es el caso de Daniel Quintero. Ahora, yo lo que creo es que en el campo de la izquierda, de nuevo, no veo que ni Roy Barreras ni Daniel Quintero, en el evento que sea alguno de los dos el candidato del Frente por la Vida, le arañe votos a Cepeda. A Cepeda. No lo veo. Devolvámonos a las legislativas, porque justamente siempre pasa eso. El escenario es el de legislativas, pero en la cabeza siempre está la elección de presidente. Pero las legislativas son muy importantes. Es votar justamente por ese contrapeso o ese apoyo para el que esté gobernando en ese momento. Así es votar por quién va a hacer las leyes. Es bastante importante, pero ¿por qué cree, profe, que no se le da la relevancia que merecen este tipo de elecciones? Yo creo que primero es porque, y esto no es un problema verdaderamente de Colombia, es que el Congreso es una de las instituciones en las cuales menos confía la gente. Es paradójico, pero seguimos votando por ellos. Además, ¿no? Exacto. Sí. Esa es la primera como explicación. Es una institución que pues obviamente tiene muchos escándalos de corrupción, es muy desprestigiada. A eso se le suman los partidos políticos que siguen también siendo unas instituciones menos confiables, no solamente para los colombianos, sino incluso para latinoamericanos, incluso en el mundo. Segundo, es que, de nuevo, al ser un país presidencialista, el sistema de gobierno es presidencialista, una democracia presidencialista, pensamos que el presidente es el que resuelve todo. Esto es lo que, digamos, uno podría llamar democracia delegativa. Y es que cada 4 años votamos es por el presidente, o sea, lo que nos importa es el presidente, al presidente le damos un cheque en blanco. Y por eso muchas veces estos presidencialismos son los que encarnan, tratan de traducir un poco las preferencias de la gente. Ha salido mal. ¿En qué sentido? En que hay presidentes en que se cree mucho el cuento y obviamente terminan quebrando la democracia. Por ejemplo, el caso de Bukele. ¿Sí? O el caso de otros presidentes en América Latina que hemos visto. Y el Congreso siempre queda como un poder que simplemente es escribano. Es decir, simplemente le firma las leyes al presidente. También hay que decir que en el sistema democrático colombiano, muy similar a otros, pues el presidente, digamos, es el que tiene iniciativa legislativa. Siempre sabemos que es el que coloca la agenda, el que posiciona los temas y demás, y el Congreso queda en un segundo plano. Siempre legisla sobre lo que el presidente le impone. Pero hay que decir, hay congresistas, hay partidos que tienen unas agendas y obviamente avanzan. Por ejemplo, coloco, digamos, el caso del Partido Verde, la causa animalista, por ejemplo, o el pacto histórico con la ley antitaurina, ¿sí? Entonces, son temas que tienen un efecto público importante, que no necesariamente es del presidente, pero sí de un partido. Pero usualmente, quien coloca la agenda es el presidente. Y por último, es mucho más fácil castigar a un presidente que a un congresista. Es decir, cuando tú votas, usualmente sabes quién votaste para presidente. Y si hay una reelección, pues tú tienes la capacidad de o premiarlo o de castigarlo, o de endosarle ese castigo o ese premio al partido de gobierno. En el caso del congresista, muchas veces cuando es una lista cerrada, por ejemplo, pues tú no sabes quién es el culpable de que no pasen las leyes o de que no me cumplió con X o Y cosa que me prometió en campaña, ¿sí? Incluso en las listas de voto preferente, ¿sí?, lo que hacemos es saltar la responsabilidad. Entonces, ya no voto por este, pero voto por el mismo partido. Entonces es mucho más fácil castigar al presidente, hay una mayor identificación con el presidente que con el Congreso, porque el Congreso son mucha gente y no se sabe quién es el culpable de las cosas malas y quién es obviamente el responsable de las cosas buenas. Ahorita mencionó un término que me pareció bien interesante, profe, y es el de Congreso escribano.
pero este particularmente no ha sido escribano, ha sido pues un escenario que el mismo Petro lo ha catalogado como una piedra en el zapato, pues para desarrollar las reformas con las que dijo, pues con las que se hizo elegir. Independientemente de quién vaya a ser el presidente de la República en las próximas elecciones, pues vamos a tener un Congreso dividido. Ya hemos llegado a esa conclusión. Va a haber una polarización dentro del legislativo. Muchos lo ven como algo positivo, porque no le da ese cheque en blanco al presidente. Pero ¿qué tan efectivo es para la gobernabilidad? Bueno, ahí hay que hacer lo que uno llama el trade-off o la compensación. Entonces, en democracias, pues obviamente lo que uno busca es mayor representación, porque la sociedad es plural, porque así logramos que todos tengan, digamos, cierta voz en las decisiones públicas. El trade-off en ese caso es que no sea muy efectivo el gobierno, porque se demora, porque no lo dejan, como en el caso del gobierno Petro, sacar actos de gobierno, ¿sí? Otras veces el trade-off puede ser, sí, tenemos un gran partido, logra mayorías en el Congreso, saca los actos del presidente, pero esos actos del presidente pueden ser perjudiciales para la democracia. Entonces en la democracia siempre hay esas tensiones entre la representación y el ser efectivo. Particularmente en el caso colombiano, creo que, digamos, es una especie como de pecado de diseño. Es decir, el Congreso está diseñado, particularmente por el sistema electoral, para que sea dividido. Sobre todo ya después del Frente Nacional, después obviamente del 2002, cuando empiezan a entrar nuevas fuerzas políticas. Entonces aparecen varios, digamos, clivajes. Izquierda y derecha. Ese es el primero de todos. No todos pueden ser de izquierda, no todos pueden ser de derecha. Pero aparecen, particularmente porque Colombia es un país de regiones, los intereses regionales. Entonces, eso complica mucho más, digamos, la discusión, el llegar a acuerdos. Entonces, usualmente es bueno para la democracia, no tanto como quisiéramos para las decisiones públicas, pero digamos que la idea es que en democracia esas tensiones traten de reconciliarse. Hay cosas que exigen más deliberación pública y para eso está la representación, y hay otras cosas en las cuales pues, el Congreso tiene que tomar pues obviamente el papel en el cual el presidente tiene que tomar decisiones más efectivas. Por eso los estados de emergencia. Los estados de emergencia los hace los logra el presidente, pero lo tiene que hacer con aprobación del Congreso. Ahí es donde en el Congreso, pues obviamente tiene que bajar un poco la cabeza y decir, bueno, estamos en una crisis, hay que dejarle la decisión al presidente. Pero en la normalidad democrática, el presidente tiene que ver al Congreso como su coequipero. ¿Que es difícil? Sí, es difícil. Muy difícil. Entonces, digamos que esas son las grandes tensiones que tiene la democracia. Y en el caso colombiano, parece que el Congreso, por diseño, es un Congreso que siempre va a ser fragmentado. Porque no solamente es el típico izquierda-derecha, sino que también están los intereses regionales. ¿Hay alguna diferencia entre estas elecciones que se vienen este domingo con las que vivimos hace 4 años? Quizá se me viene esto a la cabeza porque veíamos uno de los grandes pecados, bueno, no sé si grandes pecados, pero es uno de los señalamientos que le hacen al gobierno y a los partidos de izquierda, que fue que se asociaron con quienes se suponía no debían asociarse y contra lo que se suponía iban a luchar. ¿Hay algún cambio en ese sentido? Bueno, parece que hay similitudes. Si todo va como las encuestas pintan, pues obviamente vamos a tener una izquierda institucionalizada, es decir, una izquierda de partido, como sucede en 2022, frente a una derecha atomizada, pero que terminó apoyando un outsider. Eso es lo que pintan las encuestas y si todo va en esa forma, pues puede suceder muy similar a 2022. ¿Qué puede haber de cambio? Que de pronto la derecha partidaria se le atraviese a esa opción de outsider. Y de nuevo, ahí está un poco mi teoría, la lanzo, y es, si gana Paloma Valencia y gana el Centro Democrático tantas curules como quiere, pues obviamente eso es una señal de que es más fuerte la fortaleza del partido que la fortaleza de un caudillo, ¿sí? En este caso, Abelardo de las Fiel.
Pero también hay que pensar un poco que una gran diferencia también de esto es que incluso en estos momentos la izquierda es la que va liderando, ¿sí? En su momento, recuerdo mucho, no era muy claro si Petro iba a llegar a la presidencia, porque Rodolfo Hernández también tenía, digamos, una gran afluencia de votantes. No, y ganó por muy poquito, además. Y ganó por muy poquito. Pero lo que estamos viendo en las encuestas es que tenemos un candidato de izquierda muy adelantado y un candidato que no quiere pasar o que no pasó por internas, muy por detrás. Y digamos, frente a las expectativas que uno esperaría, muy por debajo de ellas. Entonces, de nuevo, esto no es una carrera de velocidad, esto es una carrera de resistencia, siempre son las elecciones así. Todo puede pasar, ¿sí? El asunto es que en estos momentos lo que estamos viendo es más similitudes que diferencias, ¿sí? Puede pasar que efectivamente la izquierda de Uribe, la derecha de Uribe, obviamente logre atajar a Abelardo. O puede suceder que efectivamente Uribe es el que se pliegue a Abelardo. Bueno, estamos con Camilo González, quien nos acompaña hoy como politólogo. Nos está hablando acerca del escenario que se viene para este 8 de marzo en las consultas y en las elecciones legislativas. Y fuera de cámaras estábamos hablando de lo infortunado que es asistir a este tipo de escenarios y lanzar las predicciones. Pero, profe, tengo que preguntarle. Entonces, ya habíamos hablado de una predicción en términos legislativos de un miti-miti con intereses regionales justo en el medio. Uh-huh. Ahora, pues podemos hablar acerca de las consultas interpartidistas y, bueno, yo sí le quiero preguntar, bueno, en esta sí es muy fácil, pero después de que gane Claudia López, ¿qué va a pasar con ella? Bueno, Claudia López es para mí la sorpresa. Creo que ha hecho una campaña muy fuera de foco, bajo perfil, y que ahora las encuestas la están reconociendo como la tercera candidata, incluso peleándole a Abelardo de la Espriella del segundo puesto. Creo que es una gran sorpresa. Pero eso dependerá de la encuesta, igual hay brecha ahí. Hay una brecha importante, pero me sorprende que, o sea, las encuestas terminan dando como una especie de golpe de opinión. Es decir, no me esperaba esto, y eso incluso puede llevar a las personas a decir, bueno, cambio mi preferencia por esto. ¿Sí? Porque la gente no quiere perder su voto. Sí, pero interrumpo, pero eso le pasó a Fajardo con la encuesta de diciembre, la que sacó Caracol, y hoy 2 meses después. Ya no porque está. Seguramente Claudia lo opacó. Ok. O sea, de nuevo aquí... La foto del momento. La foto del momento, exacto. Entonces aquí un poco es entender qué dejó de hacer Fajardo que sí hizo Claudia, ¿sí? Y a mi parecer creo que Claudia empezó a subirle, digamos, un poco más la intensidad de la campaña, ha ido a mítines, obviamente, bajo perfil. Obviamente Fajardo empezó a ser más mediático, incluso se lanzó muchísimo antes, que a veces para mí, y yo lo considero así, es un error. Sí, el hecho de que tú te lances de primero no necesariamente quiere decir que vas a tener más recordación, incluso te genera más desgaste. De hecho, muchos dicen que fue lo que le pasó a Vicky Dávila. Por ejemplo, ya no nadie habla de Vicky Dávila. O sea, de pasada pasa por Vicky Dávila. Entonces, yo creo que también es una cuestión de entender los timings. De nuevo, no es una carrera de velocidad. Me lanzo de primero y creo que va a ganar. No, es una cuestión de saber en qué momento entrar a la carrera y de resistir, ¿sí? Entonces, yo creo que en ese caso, en el caso de Claudia, creo que Fajardo dejó de hacer cosas que Claudia hizo y ahora está en el tercer puesto. Bueno, de hecho, Claudia había invitado a Fajardo a que se fuera para la consulta y, bueno, finalmente no ocurrió. Y ese puede ser dicen algunos, puede ser un trampolín para Claudia. Claro, porque incluso las consultas visibilizan. Sí, o sea, la consulta te obliga a estar en campaña permanente, porque tienes que competir con el de al lado. Si tú no compites con el de al lado, pues te duermen los laureles. No, pero ella no está compitiendo con el de al lado. Fajardo. Bueno. Sí, o sea, Fajardo no se lanza a las consultas, no se quiere medir, espera la primera vuelta, pues que la primera vuelta son meses más adelante. Entonces es como una especie de entrenamiento también que deben tener los candidatos. Deben empezarse a medir, ¿sí?, para que efectivamente también sea un termómetro de cómo estoy en la intención de voto.
Y seguramente a Fajardo le pasó factura eso, el esperarse hasta la primera vuelta. Claro, me vas a decir, bueno, pues que Abelardo, por ejemplo. Pero es que Abelardo, ¿dónde inició? O sea, ¿dónde inició un poco la campaña? O sea, primero, queriéndose meter en el Centro Democrático. Sobre todo porque tenía una gran aliada que era María Fernanda Cabal. ¿Sí? Entonces, es muy distinta la situación de Fajardo, que siempre busca lanzarse como independiente, a la idea de que de la Espriella haya buscado la maquinaria del Centro Democrático infructuosamente, pero eso le dio visibilidad. Bueno, él dice que no, que siempre ha estado ahí por... ¿Cómo es que él menciona que no ha estado ahí directamente, sino que allá tienen sus estatutos, tienen sus partidos y que él haría muy mal en meterse ahí? Bueno, es lo que él dice. No le haría mal tener maquinaria, hay que decirlo. No le haría mal tener maquinaria porque eso organiza el voto, moviliza el voto, ¿sí? Y realmente el carisma se desgasta. Y de nuevo, en una carrera que es larga, porque vamos, esto va hasta segunda vuelta, pues obviamente necesitas de un recurso adicional más allá de tu carisma. Porque usualmente lo que sucede es que con el carisma, si tú te enfocas más en eso, lo primero en lo que van a agredir tus competidores es tu imagen. Y eso es lo que más sale afectado en una elección. Y si tenemos al ESAP, que este estaferro de varios delincuentes y demás, pues eso se empieza a erosionar, ¿sí? En cambio, en un partido, pues por lo menos el barniz de legitimidad está en que a ti te eligieron en una primaria. ¿Abelardo de dónde salió? Lo sabemos. Se lanzó él solo. Entonces, eso también, digamos que hace una gran diferencia entre una candidatura outsider y una candidatura de partido. Es bien difícil. Es muy difícil entonces montarse a punta de carisma, como usted mencionaba. Profe, vamos para el segundo renglón del tarjetón. Ya es un poco más difícil, pero creo que no tanto. Porque hay una maquinaria de partido que está en medio de 8 figuras, algunas con más carisma que otras. ¿Cómo ve la elección ahí en la gran consulta? En la gran consulta creo que la maquinaria va a pasar por encima del deseo que sea otro. Sobre todo porque los candidatos de la gran consulta, o sea, tienen más reconocimiento local, Peñalosa, Oviedo. Hay otros que pasaron, pues obviamente, como el ministro de Hacienda, Cárdenas, ¿sí? Pero que han sido, digamos, unas trayectorias muy limitadas, ¿sí? La gente los conoce solamente por unas cuestiones muy en concreto. Muy puntuales. En cambio, pues Paloma Valencia no solamente tiene la maquinaria, sino que su rol, su imagen se ha dado más a nivel nacional. Entonces, eso tiene, digamos, más, digamos, visibilidad y mucha más atracción. Entonces, es muy posible, y creo que un poco, digamos, aquí concediéndole la razón a las encuestas, es muy posible que Paloma Valencia pase. Listo. ¿Y por qué se habla tanto, ya pasando al tercer renglón, por qué se habla tanto de una persona que tiene el 0.3, 0.5% en las encuestas? ¿Qué es eso que despierta tanto Roy Barreras que según las encuestas va a perder con Daniel Quintero? Pero ahí todo el mundo habla de él y él mismo lo dice, pues entonces, pues, ¿cuál es el miedo con un tipo que tiene el 0.3%? Bueno, Roy Barrera lo que tiene, de nuevo, es maquinaria. O sea, las encuestas no alcanzan a captar eso. Que eso es el gran problema de las encuestas. O sea, captan la opinión de la persona. Me gustaría que fuera tal persona, pero en el momento de la elección han pasado muchas cosas y te pueden cambiar de preferencia. El asunto con Roy Barreras es también, como Abelardo de la Espriella, tiene muchos escándalos. O sea, su imagen no es la mejor, si se quiere. Obviamente, Daniel Quintero no tanto. Obviamente, digamos, la figura de la corrupción de él es más local, más de Medellín. No, pero Daniel Quintero tiene muchísimos procesos. O sea, realmente el talón de Aquiles de Daniel Quintero es los procesos por corrupción, tanto para él como para la gente con la que gobernó. En Medellín. En Medellín. Es decir, tiene, digamos, o sea, si Daniel Quintero se lanzara en Antioquia o tratara de ganar Antioquia, no lo ganaría. Es así. Pero del resto, o sea, fuera de Antioquia, seguramente por su cercanía a Petro, por un liderazgo un poco más fresco, pues llamaría la atención.
El asunto con Roy Barreras, un poco volviendo a la figura de Roy, es, sí, tiene maquinaria, pero su imagen es muy desprestigiada, ¿sí? Y sobre todo, sabiendo que es una persona que ha pasado por todos los gobiernos, Creo que más por eso. ¿qué credibilidad tiene? ¿Sí? Entonces es muy difícil para Roy tratar como de enfrentarse por lo menos a una figura que tiene más coherencia, que es Daniel Quintero. O sea, Daniel Quintero en su momento, o sea, se fue contra Fico, contra el uribismo en Antioquia, y se ha sostenido de la mano del presidente Petro, ¿sí? Que incluso a veces terminó siendo más petrista que el mismo Petro, ¿sí? Entonces eso también como que le da esa ventaja de credibilidad que no tiene, por ejemplo, Roy. Ok, el asunto ahí sería de coherencia más que de escándalos, porque si entramos a comparar, pues Exacto, juzgando un poco que el votante lo que busque es coherencia. Porque, de nuevo, si nos vamos a lo que pasa en la realidad colombiana y en muchas elecciones alrededor del mundo, el día de la elección puede pasar muchas cosas, clientelismo y demás. Entonces, sí, la foto del momento es la encuesta, pero la verdadera encuesta es la elección. Habrá que esperar, pero de nuevo creo yo que no creo que le alcance a arañar votos a Cepeda. O sea, bueno, Cepeda es el más coherente de los tres. eso es la otra. Pareciera que con este escenario de hay gente que sí se va a la consulta, Cepeda no pudo, hay una división dentro de la izquierda, por división me refiero, hay un 50-50, un 60-40, o la división es 95-5. Bueno, yo creo que para entender la visión hay que ver el gobierno, Petro. O sea, hay más izquierda tecnocrática, alias, colocarlo así, pragmática, que sabe que para gobernar tienes que hacer tratos con la gente que, digamos, nunca haría tratos. Bueno, ahí entraría Roy. Ahí entraría Roy, por ejemplo. O sea, Roy es el representante Sí. de esa facción. Pero hay otros que son más, digámoslo así, dogmáticos, que es en este caso Cepeda. Cepeda. ¿Sí? Yo aquí lo había dicho en algún momento, yo nunca veía a Cepeda como candidato presidencial. Miren dónde vamos. Sí, y miren dónde vamos, exactamente, sobre todo porque una candidatura de Cepeda en mi concepto era como capitalizar un poco lo del juicio Uribe. Lo que ha sucedido con Sí, expresidentes. pero incluso a pesar de que el segundo fallo fue totalmente desfavorable para Cepeda, Cepeda siguió subiendo en las encuestas. ¿Sí? Eso revela no solo la organización de la izquierda, ¿sí? El hecho de que las primarias del pacto histórico fueran pues casi de 2 millones, pues eso revela cómo la izquierda se ha organizado a pesar de todo. Y también hay que pensar que Cepeda, al final de cuentas, creo que sí representa la izquierda, ¿sí? Una izquierda, o sea, el pacto histórico está integrado por Polo Democrático, Colombia Humana y otros partidos menores, pero son la izquierda literalmente que cree en un modelo de país. No es la izquierda de Roy, que obviamente desdibuja un poco la izquierda que obviamente representa a Cepeda. ¿Que eso puede tener, digamos, mucha ganancia electoral? Sí. La gran pregunta es hasta qué punto, si llegase Cepeda a ser presidente, eso le puede costar en la gobernabilidad. Y sobre todo, pensando en lo siguiente, la gran ventaja de Cepeda es que no es tan conflictivo como Petro. Pero no sé qué tan testarudo puede ser. Sobre todo pensando en que se atrincheraría en sus principios más dogmáticos de izquierda y demás. Lo que pasa es que no es tan expresivo como Petro. Mejor dicho, es la antítesis de Petro en términos expresivos, en términos de campaña. No lo ve leyendo, no lo ve haciendo discurso netamente, con el uso de la oratoria exclusivamente. Es una forma muy distinta de Petro y es lo que llama la atención de por qué está arriba en las encuestas. Exacto, porque usualmente los candidatos van a todos los medios y uno ve a Cepeda haciendo la labor de hormiga en las zonas más alejadas del país, haciendo campaña allá, y sobre todo se rumora que él no iría a los debates. Falta ver qué tanto le cuesta, es decir, qué tanto le cuesta en términos de votos, porque ciertamente puede darse a conocer en las periferias del país. Hay muchas que son son despobladas, pero realmente la elección de manera un poco paradójica se define en ciertos lugares del país donde hay más población y en donde la gente está muy conectada a los medios de comunicación. Y sobre todo pensando en el último rifirrafe que tuvo con los medios, pues obviamente no sabemos hasta qué punto, digamos, un posible gobierno de él
tenga una relación armónica con, pues obviamente con los medios, ¿no? Bueno, y teniendo en cuenta del gobierno que estamos saliendo también. Exactamente. Profe, pero ahora lo consulto como politólogo. ¿El no ir a debates estando arriba no es una estrategia ganadora? Sí, es una estrategia sobre todo porque, de nuevo, se concentra en lo importante, que es ganar votos. Ir al municipio, ir al corregimiento, ganarse a la gente, ¿sí? Y sobre todo porque hay muchos corregimientos y muchas zonas donde ni siquiera llega el internet. Entonces, que te llegue el candidato, pues obviamente es una garantía de que, pues efectivamente, si llega a ser presidente, se le estaba llegando a él, al ciudadano. Obviamente, creo que hay una experiencia previa, de hecho, y tú me podrías corregir ahí, creo que Uribe nunca fue a un debate. Profe, yo tenía 12 años. Tengo entendido que Uribe no fue a ningún debate. Creo que no. Y efectivamente fue una estrategia que le terminó dando a la presidencia. Ahora, más allá de que pues en 2006 era candidato a presidente, pues obviamente tenía el puesto como palestra para hacer. Pero en 2002 recuerdo no haberlo visto en ningún debate, ¿sí? Entonces, ciertamente, digamos, es una estrategia que incluso si la toma parecería un cuento muy paradójico de que la toma es su némesis. Sí, bueno, volvemos al tema del relevo. Del relevo, exacto. Pero ciertamente revela un estilo de liderazgo muy distinto, ¿no? Mucho más entregado a la idea de que él es simplemente un representante de una organización y no es, digamos, el foco, ¿sí? O sea, el foco es el pacto histórico, ¿sí? Sí, de hecho, él ha argumentado que lee sus discursos por el hecho de que es la representación de la colectividad y no da paso a la improvisación. Ahora, volviendo al tema de los debates, ¿no es antidemocrático no asistir a los debates? Más que antidemocrático, pensaría que es irrespetuoso, ¿sí? Sobre todo pensando en que los ciudadanos tienen que tener la oportunidad de informarse, ¿sí? Las personas tienen el derecho de cambiar su opinión. Y una forma en que uno puede cambiar su opinión es, obviamente, en un debate, ¿sí? De nuevo, ahí está un poco la pregunta sobre si efectivamente ir o no a un debate te cuesta la elección, ¿sí? Pues parece que no. O sea, ya tenemos el ejemplo de Uribe. No vas a un debate, pero ganas la presidencia, ¿sí? No sé hasta qué punto el hecho de que Cepeda no vaya a un debate, pues le cueste la presidencia, ¿no? O le cueste el primer lugar en la primera vuelta, ¿sí? Digamos que eso también genera pues una forma de, digamos, como de tomar la elección de otra forma totalmente distinta a lo cual estamos totalmente acostumbrados. Porque usualmente tenemos todos los candidatos, van a debate, van a la primera vuelta y después segunda vuelta y así sucesivamente. Digamos que, sobre todo pensando en lo siguiente, y es, ahora, con las redes sociales, ¿para qué necesitamos debates? En el sentido de que yo ya me puedo informar directamente con el candidato, sé cuáles son sus propuestas, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Entonces, el intercambio de las ideas a veces parece como muy relativizado en ese sentido. Entonces, el ciudadano ya con un celular tiene la posibilidad de hacer su propio debate, puede comparar cuáles son las ideas. Bueno, primero, yo la verdad no me acuerdo de cómo afrontó Uribe esa campaña del 2002. Nos tocaba validar si sí fue o no fue, porque yo la verdad no la tengo clara en ese sentido, pero sí es importante y muchos candidatos le han dicho al senador Cepeda, bueno, vamos a enfrentar, porque sí parece que es un escenario de disertación en el cual las personas pueden tomar una decisión más allá del celular, de la pantalla. Y sobre te todo quedas con ambas versiones, no solo con la que te muestran. Exacto, y sobre todo pensando en que si hablamos de debate, habla ciertamente de un conflicto de ideas. La esencia. Exacto. Si tú te retiras de un debate o no quieres ir a un debate, ¿estás ocultando algo? ¿O temes que te ganen argumentativamente en algún, no sé, en algún área en el cual pues obviamente estás proponiendo algo o te rebatan ciertas ideas? Justamente hacia allá va la consulta de si es o no antidemocrático, porque la gente creo que tiene el derecho de saber qué piensa uno frente al otro. La disertación es importante y es lo que se le reclama al candidato.
Y hablando de ese escenario de izquierda, que nos volvimos a ir para más adelante, mostrando este escenario de Cepeda primero, mostrando este escenario del pacto histórico, punteando en las encuestas, ¿qué es lo que pasa que tiene tan blindado a este gobierno cuando los escándalos han sido recurrentes y han sido de una gran magnitud? Y los resultados que usted mencionaba recientemente en términos de seguridad. Entonces, pues si hablamos de escándalos de corrupción, pues solamente basta ir a ver cómo quedó Córdoba ahorita con la crisis invernal, mirar cuáles fueron los escándalos de Laura Sarabia con su niñera, los audios de Benedetti diciendo que, pues que si abría la boca todos se iban para, bueno. Para la cárcel. Es un sinónimo. La paz total, que es un fracaso total en términos de seguridad. Y pareciera que pues la gente no viera esto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué sigue punteando? ¿Por qué esa continuidad? Yo creo que salvo un tema, que es el tema de la paz total, Cepeda ha tomado distancia del presidente Petro. Y asumamos que tomar distancia no es por nada personal, no es por malo, no, es estratégico, ¿sí? Petro le quedan unos cuantos meses, estamos hablando de ese famoso periodo del Pato Rengo, que el presidente puede hacer de todo, pero no termina afectando, digamos, a ninguno de su partido, porque es sus actos, su responsabilidad, su legado, punto. Pero eso no se endosa al partido, porque prontamente llegará alguien que sacará ese legado por otro lado y llegará a gobernar, ¿sí? Es lo que le pasa, por ejemplo, o va a pasarle a Trump recientemente cuando lleguemos con las midterms. Después de eso, nadie va a querer hablar de Trump. Obviamente Trump seguirá haciendo cosas, pero digamos que llegará otro presidente y dará por terminado como ese periodo, ¿no? Entonces, salvo ese tema, Cepeda ciertamente se ha distanciado del presidente, de nuevo representa la facción, si se quiere, dogmática de la izquierda, es la facción que no tranza con otros elementos de la izquierda o de conversos hacia la izquierda, ¿sí? Que es, por ejemplo, lo que podría ser el caso de Roy, pero sí le juega mal el hecho de que él es uno de los artífices de la paz total, ¿sí? Claro, él fue el que la puso allá, justamente hablando de los que legislan. Exactamente, entonces, claro, y un poco hilando lo que comentabas de los debates, seguramente va a ser un punto importante. Si él llegase a ir a un debate, ese es el talón de Aquiles de él. ¿Cómo defender la paz total? Cuando las cifras, los hechos demuestran que ha empeorado la inseguridad en el país. Entonces creo que ha tomado distancia, digamos, de manera muy coherente, en términos de que efectivamente no es de la izquierda que trata con otros actores partidistas, con otros actores pues obviamente políticos, que han estado involucrados en corrupción y en malas prácticas. Y pues obviamente pues eso lo que favorece un poco es entender que a pesar de que el gobierno Petro tenga esos males, pues ciertamente ya el país está en un modo de elección, es decir, ya está en el modo de pasar la página con Petro y darle la bienvenida a un nuevo presidente. Pero hay un pedazo que no entiendo, profe, y es, o sea, se le endosa una parte, pero lo del Pato Rengo no se le endosa. ¿Cuál es esa línea de, bueno, ese factor diferencial que hace que se le endose lo bueno y no se le endose lo malo? Bueno, el factor diferencial ahí, o el mecanismo, si se quiere, es el timing. Es decir, a partir del 8 de marzo, ya no vamos a hablar tanto de Petro. O sea, Petro puede hacer lo que sea, ¿sí? Pero eso le va a quedar es al fuero interno de Petro, ¿sí? No se le va a endosar ciertamente a Cepeda. Cepeda obviamente, de nuevo, va a distanciarse. O sea, con el pasar del tiempo, de manera muy estratégica, Cepeda va a irse separándose de muchas cosas. Va a ser muy costoso en términos de seguridad con la paz total. Pero en los otros temas va a ser, digamos, mucho más fácil, ¿sí? Entonces, el diferencial o el mecanismo es el timing. ¿En qué momento yo me desligo de un presidente que puede estar siendo muy impopular o puede estar siendo muy molesto? ¿Por qué? Porque ya de nuevo el país está en un modo totalmente distinto al de los últimos meses de la presidencia de alguien.
Entonces, eso le facilita mucho a Cepeda el hecho de que puede hacer su campaña, puede beneficiarse de los logros digamos, del gobierno Petro, porque no él lo ha dicho, yo voy a continuar las políticas del gobierno Petro, pero sí se va a distanciar de lo malo. Bueno, y seguimos cayendo en lo mismo, terminamos hablando de lo que viene y no de lo que está aquí este 8 de marzo. ¿Por qué lo que se hizo, tanto lo bueno como lo malo, como lo que no se hizo, porque es responsabilidad de los congresistas también que no se hayan aprobado las iniciativas, las reformas de Petro, de todas formas, y pues también ellos representan un partido que ha estado enlodado por casos de corrupción, y por este apoyo a la paz total, porque seguimos viendo un apoyo tan grande para la gente del pacto histórico? Yo creo que si uno lo divide en Cámara y Senado, es decir, la lógica territorial y la lógica nacional, creo que en la lógica territorial se entiende, uno, digamos, por los retornos positivos de lo que es el acuerdo de paz. Es decir, el hecho de que ya la izquierda pueda competir pacíficamente, democráticamente, sobre todo en territorios donde antes no se podía hacer política, y recuperar esos bastiones, digamos que le da una fortaleza. Si uno lo ve en la lógica nacional, el hecho de que el presidente sea el presidente Petro, del pacto histórico, y que obviamente haya jalonado, digamos, ese partido a lo largo de su gobierno, pues también le da esa visibilidad. Obviamente, hay manzanas podridas, hay asuntos de corrupción, que obviamente han enlodado muchos de estos miembros del pacto histórico. Pero realmente creo que queda en la mente del votante o del elector la idea de que el pacto histórico llegó para quedarse, ¿sí? Y sobre todo lo vamos a ver en lógicas territoriales. Entonces, esas lógicas territoriales se favorecen por eso. Porque, para bien, obviamente la izquierda ya puede competir en un ambiente menos hostil después del acuerdo de paz. Bueno, me quedo con el timing y que a partir del 8 de marzo va a haber una especie de desligue. De cambio de página. De cambio de página. Sí, es otro el término. De hecho, recientemente me regañaron por haber confundido términos. Entonces eso me lleva a preguntar, listo, ya nuestra campaña para la legislativa ya está solidificada y este domingo vamos a ver quiénes quedaron y cómo va a quedar repartido el Congreso de la República. Pero en términos de presidencia de la República, en términos ejecutivos, ¿la campaña ya empezó o comienza el 9 de marzo? Comienza el 9 de marzo. ¿Y entonces qué pasó con todo lo que ha ocurrido hasta hoy? Vuelvo un poco a la idea de esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Cuando digo que comienza es porque ciertamente ya vamos a ver las primeras alianzas, las coaliciones, sobre todo porque saben cuál es el primer poder público que se va a constituir, pues obviamente es el Congreso. Y el Congreso es al final de cuentas quien te va a aprobar las leyes. Entonces, en ese punto, pues todos los candidatos van a pensar, bueno, ¿con qué fuerza me tengo que unir para gobernar? O sea, el hecho no es simplemente que las coaliciones sean coaliciones electorales, porque nada se hace si ganas la presidencia, pero pasas 3 años, como por ejemplo pasó Petro, con una minoría legislativa, e incluso tratando de torpedear partidos enteros, por ejemplo el Partido Liberal, para que voto a voto, pues obviamente te ayudara. Yo creo que nadie quiere eso, o sea, porque es muy difícil gobernar de esa manera. Petro lo hizo, incluso llegamos al extremo de llamar a una consulta popular o a estos intentos de llamar a una constituyente y demás. O sea, eso solamente refleja un poco el desespero de que no se logró, obviamente, llevar una buena relación con el Congreso, ¿sí? Entonces, yo lo que creo es, ya pasamos una etapa en la cual, digamos, la base es como de calentamiento, pero ya el 9 de marzo creo yo que empieza, literalmente, lo que uno podría llamar una eliminatoria, ¿sí? Ya es todos contra todos. Y ahí es donde efectivamente comienza la campaña. Bueno, profesor Camilo González, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Estuvo buena la charla, ¿eh? No, buenísima, David. Muchas gracias por esas preguntas y por la conversación. Bueno, a ustedes también muchísimas gracias por hacer parte de estos espacios que, bueno, ya van calentando la jornada electoral y vamos a ver los resultados del próximo 8 de marzo. Profe, muchas gracias. Muchas gracias, David. Un gusto.